Buen día, jóvenes. ¿Qué tal? Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Un minuto, por favor, para poder compartir las diapositivas. Bien, como tienen en pantalla, hoy llegamos ya a la semana número 16, nuestro curso de filosofía. La semana pasada, semana número 15, empezamos a abordar eh, temas correspondientes a la disciplina filosófica conocida como estética. El día de hoy vamos a continuar un poco con, eh, digamos, los temas suscritos alrededor de esta disciplina, pero en esta sesión lo que vamos a revisar son sobre todo algunas características respecto de ciertos movimientos artísticos eh, contemporáneos y algunas concepciones respecto de cómo el arte se relaciona con escenarios o características propias de la sociedad en sí. Bien, entonces comenzamos. Tenemos en primer lugar, dentro de la revisión que vamos a hacer de los movimientos artísticos contemporáneos, el impresionismo. Bien, el impresionismo es un movimiento que surge más o menos en Francia en el siglo XIX. Los representantes de el impresionismo en realidad lo que hacen es construir una, una corriente como respuesta a el academicismo. Bien, esta obra, precisamente la de aquí, la impresión del sol naciente de Claude Monet, eh, es la que dota al movimiento de su nombre. ¿Bien? Es decir, por este cuadro conocemos a movimiento de artistas que comparten estas características como impresionismo. Una característica de los artistas impresionistas es que, por ejemplo, ellos no se suscribían a las formas tradicionales de, por ejemplo, pintar un cuadro, ¿no? Si damos cuenta un poquito. No encontramos trazos, eh, digamos, tan rígidos como movimientos anteriores se podría encontrar. Si das cuenta, por ejemplo, cómo es que se representa, ¿no?, en la impresión del sol naciente, estos botes con las personas que están allí, eh, no se distingue, ¿no? Parecen como pinceladas un tanto más libres. Igual aquí detrás de esta neblina supuestamente encontramos pues embarcaciones o la caída eh, perdón, el nacimiento del sol o el reflejo que éste puede pues componer en el agua. Bien. Además, muchos artistas impresionistas em, pintaban o representaban, bien, imágenes de la vida cotidiana.
cualquiera. Por ejemplo, tenemos aquí en el bar de Folie de Manet, ¿bien? Uno es Monet y el otro es Manet, no hay que confundirlos. Eh, una representación de, es un bar, ¿no? Em, Aquí está, pues, representada la barista o la persona que atiende precisamente el bar, ¿no? Aparentemente bastante agotada. Y detrás de ella, ¿no? El espejo que tiene detrás, todas las personas, pues, que acuden, bien, em, a este lugar. Si nosotros vemos con mayor detenimiento, sobre todo el reflejo que tiene detrás, también vemos estas pinceladas no tan marcadas. Eh, Además, una característica de los artistas impresionistas es que pintaban al aire libre. Es decir, probablemente muchos de ellos tenían un estudio donde realizar sus obras, sin embargo, preferían salir de él, ¿bien? Em, y así, digamos, tener un contacto más cercano con la naturaleza para poder plasmar todo eso, sobre todo en sus pinturas, ¿no? Existían también incluso artistas impresionistas que pintaban retratos, estos retratos a comisión, obviamente, ¿no? Alguien le tenía que pedir que pinte un retrato suyo o de otra persona cercana, y lo que hacían estos retratistas no era citar a la persona que iban a pintar en su estudio, sino fuera, por ejemplo, en botes, en el río, etcétera. Un minuto, por favor. Bien. Em, Además, las em, representaciones que hacían los impresionistas, las representaciones, por ejemplo, de la naturaleza o de algún escenario cotidiano, era algo que pintaban al momento, que solían pintar al momento. Es decir, antes los artistas se tomaban un tiempo, por ejemplo, para pintar un paisaje, se tomaban bastante tiempo, ¿no? Iban al lugar por varios días, pero los impresionistas en realidad lo que hacían era, en el momento que estaban frente a una especie de un paisaje, un atardecer, una persona, etcétera, pintaban todo esto como para poder transmitir lo que ellos consideraban que era esa sensación inmediata, ¿no? El ahora mismo. Em, Más que intentar darle elementos realistas a su obra, ¿no? Em, lo que ellos representaban era precisamente lo que en un momento específico ellos podían visualizar. Algunos representantes del impresionismo, ya sabemos, ¿no? Claude Monet, por Claude Monet precisamente lleva este nombre, este movimiento, por su impresión del sol naciente, Edouard Manet, Renoir o Paul Cézanne. Em, Ahora, otro movimiento que también surge ya a fines del siglo XIX es el modernismo, ¿bien? El modernismo se va a caracterizar por la, el intento, si se quiere, ¿bien? De conjugar el arte mismo con características propias de la naturaleza y también de la funcionalidad de los objetos. ¿Y qué quiere decir? En primer lugar, probablemente la característica más importante del modernismo es que toma, bien, elementos de la naturaleza. Eh, a ver, vamos a explicarlo
así. Mira, por ejemplo, aquí tenemos la clásica obra que representa el modernismo, que es El beso de Klimt. Estas, digamos, este color de oro brillante que tú aprecias aquí no es pintura, son láminas de oro, ¿ya? El modernismo también tiene esta característica, suele combinar muchos elementos en la representación de sus obras. En este caso, para la época, fue, digamos, muy innovador esta combinación de pintura y también elementos que corresponden pues o que en ese momento se entendía que correspondían a otras áreas de las actividades humanas, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro, bien, en el beso, podemos encontrar la representación de flores, es decir, una em, integración, ¿no? En la obra de Klimt de la propia naturaleza. Aquí encuentras bastantes flores, mire, por aquí, también con eh, representaciones ondeadas que parecen simular presentaciones respecto del mar. En este otro cuadro también de Klimt, eh, llamado La Virgen, ¿no? Una característica también del modernismo es que suelen representar la imagen femenina. Bien, vamos a encontrar muchas representaciones de la imagen femenina a lo largo de las obras modernas, modernistas, y aquí también con mucha más claridad respecto de la obra de Klimt podemos encontrar integración de formas que evocan a la naturaleza, ¿no? Como estas olas y otra vez las flores, sus clásicas flores. Bien. Eh, Además, una característica del modernismo es que busca integrar muchas artes, ¿no? O sea, en el modernismo no solamente nos vamos a basar o nos vamos a encontrar con, eh, digamos, representaciones artísticas clásicas como la pintura o la escultura, etcétera, sino que vamos a combinar artes aquí, por ejemplo, el modernismo tiene una gran influencia en la arquitectura o en las artes decorativas. Eh, por ejemplo, el arquitecto y artista catalán eh, Antonio Gaudí es probablemente el mayor representante de este movimiento dentro de la arquitectura. Bien, Eh, tenemos aquí la Casa Milá, eh, este proyecto de Gaudí va a representar muy claramente, por ejemplo, las columnas onduladas que nosotros vemos aquí. eh, Representan, se dice, las olas del mar, ¿no? Digamos, respecto de la naturaleza. Y también se dice que las columnas, estas de aquí, las que están más dentro, representan incluso, pues, el esqueleto humano o huesos, ¿no? Los huesos mismos. Em, y también los colores o las cúpulas eran clásicas, digamos, formas que Gaudí tomaba, pues, para sus proyectos arquitectónicos. Tenemos aquí al lado izquierdo la clásica Sagrada Familia, que es precisamente esta villa, si se quiere llamar, porque también teníamos mucha inspiración religiosa en las obras correspondientes al modernismo. Gaudí elabora un plano, bien,
para poder construir la Sagrada Familia con inspiración incluso de otros movimientos. Eh, Sin embargo, hasta el día de hoy se sigue construyendo, tras la muerte de Gaudí, evidentemente, se sigue construyendo precisamente esta obra suya, ¿no? Y se dice que va a tomar muchos, muchos años poder concluir, si es que en algún momento se concluye, con la idea misma que tenía el artista, pues, para esta obra. Algunos representantes del modernismo son Klimt. Klimt es prácticamente es un pionero del modernismo, ¿no? Tenemos a Fran René Mackintosh, a Víctor Horta también, y bueno, a Antoni Gaudí, de quien ya hemos visto pues algunas de sus obras. Luego tenemos el cubismo, bien. El cubismo va a nacer en Francia más o menos al inicio, en los inicios del el siglo XX y se va a extender después pues por toda Europa. Em, y probablemente cuando se hable del cubismo, eh, lo primero que a nosotros nos puede llegar a la cabeza son precisamente estas figuras distorsionadas. Bien. Em, y es exactamente la manera en que los artistas pertenecientes a este movimiento, que surge pues a partir de un intento, bien, por romper esta tradición que se instauró en la época, en el arte occidental, si se quiere, o el arte europeo específicamente, ¿no? Y que rompe con la forma y el espacio que le daban pues los artistas a la representación de sus obras. Los máximos representantes del cubismo, pioneros del cubismo, son los señores autores de las obras que tienes en pantalla, Georges Braque y Pablo Picasso. Algo muy importante o que deberíamos señalar es que además del cubismo, además de esta descomposición estructurada, aunque parezca un poco contradictorio, ¿no? Decirlo, esta descomposición estructurada de formas, ¿bien? Y la implementación de las formas geométricas en sí, cubos, formas como esféricas, hexagonal, etcétera, cualquier forma, ¿no? Eh, y además, cómo se representa, por ejemplo, aquí en Las señoritas de Aviñón de Picasso. Obviamente aquí se está representando la figura femenina, la figura de la mujer, pero siempre utilizando las figuras geométricas, ¿no? Cómo representan el cuerpo mismo de las mujeres, el rostro, etcétera. En la Guernica también, eso ya lo habíamos mencionado un poco la semana anterior, pero cómo a partir de esta implementación de figuras geométricas para instaurar su arte también puede servir para denunciar, pues en este caso, las atrocidades generadas por la guerra, ¿no? Aquí tenemos el dúo de Braque y también otra vez cómo se representa la figura humana, no de manera directa, sino a través de las figuras geométricas. Ahora, por ejemplo, en estas tres obras podemos captar una diferencia, ¿no? Los colores en los que se representa la Guernica eh, y las señoritas de Aviñón de Picasso y los otros colores y fuego de luces que encontramos en el dúo de Braque. Y esto responde a una cuestión que en el mismo cubismo se van a encontrar
si se quiere, nosotros podemos llamar esto como dos etapas. Bien, en los inicios del movimiento vamos a encontrar el cubismo analítico, que es un tanto más abstracto que utiliza específicamente colores más apagados, e incluso encontramos la ausencia del color, bien, colores más sobrios. Mientras que después nos encontramos con la etapa del cubismo conocida como cubismo sintético, en donde hay una simplificación mayor de la forma, ya no hay no hay tanta representación abstracta, bien, y además vamos a encontrar el uso de colores más brillantes, bien, más vívidos, y una característica del cubismo sintético es que encontramos la fusión de otros elementos dentro de las obras cubistas como si fueran una especie de collage, ¿no? Aquí esta parte de atrás, la parte de las paredes de esta obra, están compuestas por otros elementos, ¿no? Como si fuese un collage, la composición de la misma obra, ¿bien? Ahora, el cubismo solamente tuvo influencia en la pintura, no. Eh, También tuvo digamos, su tiempo, ¿bien? Dentro de la literatura. Por ejemplo, aquí encontramos el caligrama de Apollinaire, que es un poema, ¿sí? eh, escrito respetando, pues respetando entre comillas, una forma específica, ¿bien? ¿Cómo podemos leer esto? Se puede leer respecto de cada artista, digamos, cada autor, cómo lo plasma, se puede leer como leemos nosotros, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en diagonal, etc. Y aquí, por ejemplo, tenemos el triángulo armónico de Vicente Huidobro, artista latinoamericano. También, ¿no? En la literatura, pues, encontramos eh, influencia, bien, en la literatura contemporánea, estamos hablando de los inicios del siglo XX, encontramos la influencia de, sobre todo respecto de las formas geométricas que son una característica muy importante del movimiento conocido como cubismo. Bien, ahora, hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? Sí, bien. Seguimos y nos encontramos con el expresionismo. El expresionismo nace también en Europa, específicamente en Alemania, a los inicios del siglo XX. Eh, Su representante o el pionero de este movimiento es probablemente el señor Edvard Munch, em, quien es el autor del clásico, la clásica pintura conocida como El Grito, la que tienes aquí, ¿no? Es obra de Munch. Em, el expresionismo surge como una crítica al movimiento impresionista, ¿bien? Mientras que el impresionismo, bueno, al impresionismo y a lo que eh, ellos consideran es el positivismo, algunas representaciones burguesas del arte, valores burgueses dentro del arte, dicen ellos. Pero, por ejemplo, mientras que el impresionismo em, se basaba en la representación, ¿no? De la naturaleza, de los colores que puedes encontrar en la naturaleza, una impresión inmediata en el instante de lo que los autores captaban, etcétera. El expresionismo dice, bueno,
Y esto es producto de la misma época, dado que en esta época el mundo, las sociedades están atravesando muchos conflictos sociales, digamos, nos encontramos en el periodo que atraviesa pues la Primera Guerra Mundial, entonces los artistas dicen, hay que buscar, ¿bien? Algo que se encuentra dentro de todos nosotros. em, Y esto, intentar por lo menos exteriorizarlo, ¿bien? Entonces hay una representación o lo que se busca es representar sentimientos, eh, todo aquello que sean pues experiencias internas o cuestiones bastante subjetivas propias del artista. Y como se busca esto, bien, esta exaltación de lo subjetivo, em, esta representación subjetivista va a caracterizarse, bien, por distorsionar precisamente elementos que se puedan encontrar en la realidad. Por ejemplo, ¿no? En el grito, em, la forma en que se representa este puente, ¿no? Pues estamos como frente a un puente y a un atardecer. No es precisamente la forma en la que tú te imaginas que se da un atardecer en un muelle o en un puente, etcétera, ¿no? Y también la representación de la persona como eh, emitiendo algún tipo de sentimiento de pavor. Eh, Ahora, también se utiliza, bien, por parte de los artistas, em, colores intensos, bien. Por ejemplo, aquí en La salida de la luna de Kirchner, se busca representar precisamente esta etapa de conflicto que se vive. Bien, un soldado, con quien es su pareja, su esposa, etcétera, pues posan frente a el artista o este artista los ve y no representa, por ejemplo, sus emociones, sino todo lo que puede ver alrededor con colores vibrantes y además, digamos, la visión, ¿no? Aquí se entiende la visión que tiene el mismo autor respecto de la situación que se encuentra frente a él. Bien, eh, las figuras representadas en el expresionismo a menudo eran eh, caricaturizadas, ¿bien? No se buscaba representar 100%, ¿no? O fielmente, digamos, las expresiones o las figuras de, en este caso, de las personas que estaban representando. Em, Luego, en el expresionismo, en realidad, dado que atraviesa, bien, por la realidad social de varios países, en Alemania específicamente, van a formarse varios grupos. em, los principales, por ejemplo, Kirchner es miembro y probablemente el máximo representante de un grupo expresionista que se llamaba a sí mismo como el puente, ¿bien? O, en traducción, porque obviamente el término es alemán, eh, que se enfoca en la crítica social de las etapas que estaba viviendo, los procesos sociales que se estaban viviendo en la Europa de esa época, y tiene como característica el uso, pues, de eh, colores vibrantes a la par de representaciones tensas o que criticaban precisamente las apariciones o los sucesos que se vivían en ese momento. Luego tenemos otra, mm, otro grupo, movimiento expresionista, que en su traducción se
conoce como el jinete azul, eh, que ya, digamos, no está tan centrada, este movimiento, este grupo no está tan centrado en esta crítica social, aunque existe, bien, existe aún, eh, pero este movimiento está más interesado en la representación de la subjetividad, ¿bien? Eh, ellos, influenciados probablemente por también la filosofía misma, buscan una representación del espíritu. ¿Bien? O sea, lo más subjetivo que puedas encontrar en tu espíritu, eso lo vamos a poder representar. Por eso es que el jinete azul o los miembros del jinete azul de este grupo van a buscar, bien, otras manifestaciones artísticas para poder transmitir aquello que quieren. Por ejemplo, van a estar muy interesados en la música y muchos de ellos también, aparte de pintar, etcétera, van a transmitir esto que desean a través de la música. Bien, algunos representantes del expresionismo son, como tienes aquí, a Kirchner, a Munch y, entre otros, a Heck. Eh, Ahora, pasamos a el surrealismo. La mayoría de los movimientos que vamos a revisar nosotros hoy van a surgir en Francia o en Alemania, ¿bien? Producto de la época también. Y después se va a extender todo esto a toda Europa y muchos de estos movimientos artísticos, digamos, varios años después, eso sí, van a llegar a nuestra región. Entonces, el surrealismo va a surgir en la década de los 20 como un movimiento artístico y literario, bien, en Francia. Em, el fundador, si se quiere, o el iniciador del movimiento surrealista es un poeta llamado André Breton. En 1924, precisamente, Breton publica su manifiesto, el manifiesto surrealista. Bien, en la época, en esta época precisamente, digamos en la década de los 20, muchos movimientos artísticos, literarios, etcétera, van a valerse de la publicación de manifiestos. Bien, entonces el manifiesto surrealista es probablemente uno de los más conocidos. Em, Influenciados por, probablemente en su mayoría, por el psicoanálisis de Freud, em, el surrealismo lo que buscaba era explorar y representar el inconsciente del ser humano. Bien, todas aquellas representaciones que se creía o se entendía que se posicionaban en la psiquis del ser humano, en los sueños, en la imaginación. Por eso es que las obras surrealistas, digamos, se caracterizan, ¿no? Por estas cuestiones. A través de, digamos, de las representaciones muy subjetivas que encontramos en las obras del surrealismo, que también tienen influencia, pues, de la filosofía marxista, ¿no? Algo muy propio de la época. Lo que se busca es la liberación del pensamiento del ser humano, o sea, del ser humano en general, ¿no? A través del arte y esta búsqueda por mejorar las relaciones sociales del hombre y por lo tanto una mejora del mundo, ¿no? Eh, si bien, por ejemplo, se da
esta, digamos, este intento eh, de esta mejora de relaciones entre personas. También es importante señalar que en el surrealismo se rechaza pues toda conexión lógica para sus obras, ¿no? O sea, si tú le buscas un sentido lógico, un sentido racional a lo que encuentras en las obras surrealistas, probablemente no vas a hallar esto. Bien, tenemos en pantalla, por ejemplo, dos obras clásicas, si quiere representar el surrealismo. Por un lado, la persistencia de la memoria de Dalí, bien, donde encontramos qué cosas, por ejemplo, ¿no? Estos relojes derritiéndose, ¿no? Si nosotros vamos al mundo real, si queremos llamarlo así, probablemente no encontremos, pues, eh, imágenes o elementos tal cual como se representan en la obra de Dalí, ¿no? Estos escenarios oníricos que corresponden a sueños o a interpretaciones que se puedan dar del subconsciente, no, digamos, no es algo que vamos a encontrar en la vida real, ¿no? Este horizonte, por ejemplo. Se dice que además, eh, si nos acercamos, bien, a ver, un minuto. Bien, si nos acercamos un poquito más, eh, podemos ver que, eh, a ver, aquí, ¿no? En este espacio se forma un rostro, ¿bien? También la representación de las horas que marcan los relojes, etcétera. Todo esto es parte de una representación onírica, pues, ¿no? Una representación de sueños. Ahora, si bien a Dalí se lo considera un representante del movimiento surrealista o del arte surrealista, probablemente por una cuestión de egos, ¿no? Que nunca falta dentro del arte, en un momento, eh, digamos, el surrealismo toma se quiere, o los representantes del surrealismo toman un gran compromiso social. Es decir, hay una influencia más fuerte incluso de filosofías como la filosofía marxista o el pensamiento marxista, y es en ese momento en donde Dalí decide romper lazos, quiere llamar así, con este movimiento, y él dice, mira, yo no necesito del surrealismo, el surrealismo me necesita a mí, y hace su carrera por otro lado, ¿no? Entonces, es algo súper común eh, digamos, en toda actividad humana y sobre todo dentro del arte, ¿no? Digamos, son eh, cuestiones que siempre se van a ver. Eh, Debajo tienes a otro representante muy importante, bien, se puede entender como un representante del surrealismo abstracto, señor Joan Miró. Eh, Y aquí el clásico Golondrina Amor, en donde incluso también se incluyen, eh, digamos, se incluye un poco de caligrafía dentro de sus obras. En Miró encontramos el uso de colores bastante vibrantes, bien, por ejemplo, todas las figuras que tú ves aquí se dice que forman aves, ¿no? Son golondrinas precisamente, ¿no? Aquí tienes la palabra amor. Y digamos, la unión de varias de estas golondrinas forman, por ejemplo, aquí vemos un rostro, ¿no? Digamos, en esta parte, ¿no? Vemos un rostro. No es un rostro, digamos, 100% detectable a primera vista, pero, digamos, está presente, ¿bien? Digamos, encontramos muchos representantes del surrealismo, cada uno con cierta característica.
Amon Rey, Amazon, Miró Dalí, Picasso también tiene una etapa, bien, tiene una etapa donde se va a adentrar a las representaciones surrealistas. Y esto es algo que también suele suceder, bien. En el arte, cuando hablamos de la obra de un artista, y un artista sobre todo bastante influyente, como es en el caso de Picasso, en el caso de Dalí, etcétera, etcétera, eh, es imposible prácticamente encajar la obra de uno de estos artistas en un solo movimiento artístico, ¿no? O en un solo grupo, en una sola característica, ¿no? Así como nosotros, digamos, los seres humanos en general, evolucionamos en tanto nuestro pensamiento, ¿no? A partir de lo aprendido, a partir de la madurez emocional, lo aprendido, lo leído, etcétera, lo conocido. De la misma forma, pues el artista también suele experimentar integrándose en distintas etapas propias de su arte, ¿no? Y probablemente uno de los mayores ejemplos de esto sea Picasso, no sé, también tenemos la obra de Van Gogh que transcurre en varias, digamos, en varias expresiones del arte, etcétera. Ahora tenemos el arte pop. El arte pop o pop art, como queramos llamarlo, eh, surge en mediados del el siglo XX, ya no en Francia, ya no en Alemania, sino en Gran Bretaña, y luego se va a expandir hacia Estados Unidos. El arte pop, el término, bien, el término arte pop o el término pop exactamente, va a provenir de, el término popular. ¿Qué quiere decir? Es evidentemente pues una reacción contra el arte que se considera elitista. Bien, contra este arte que se suele considerar elitista, que sugiere que la apreciación del arte solamente corresponde a cierto grupo de personas, ¿no? Educadas, que tienen cierto conocimiento para apreciar las obras de arte. Bueno, contra esta tradición va a ir el arte pop. Bien. Em, va a tomar pues entonces temas de la cotidianidad de interés masivo, se va a fundar también en esta cultura de masas y va a buscar hacer al arte más accesible, más directo. Es decir, cualquiera de nosotros, ¿no? Una persona que no ha tenido ningún conocimiento respecto del arte o de las obras de arte, va a poder interesarse en las representaciones del arte pop. ¿Por qué? Porque va a encontrar figuras que esta persona eh, capta en su cotidianidad, bien, en las obras de arte aquí. Por ejemplo, tenemos probablemente uno de los representantes más importantes del arte pop es Andy Warhol. Tenemos las latas de sopa Campbell, ¿no? ¿Qué es lo que hizo aquí el autor? Las latas de sopa en esa época, ¿no? Es como que si a ti te dijeran las latas de leche, algo que vemos día a día, ¿ya? Eh, digamos, en esta época era clásico. Casi en todas las casas, en todos los hogares encontrabas estas latas de sopa. Entonces tomó las latas de sopa, la figura de las latas de sopa, y empezó a unir muchas de ellas, a replicarlas. Y le puso a esta hora latas de sopa Campbell. Bien. Cualquier persona que identifique o que vea este cuadro, bien, esta obra, va a identificar inmediatamente cuál es el elemento, ¿no? Digamos, ¿qué representa esta lata de sopa? Es una lata de sopa que, por ejemplo, me recuerda a mi infancia, etcétera. Algo que vi toda mi vida en casa y que no pensé
que podía representarse como una obra de arte. Luego también en el arte pop vamos a encontrar representaciones de cómics, ¿no? El arte pop va a estar muy influenciado también por el cómic, por la historieta, etcétera, por los colores, por el uso de colores muy vibrantes, muy vívidos, muy llamativos, incluso muchas veces colores que se van a entender como muy saturados. Bien, por ejemplo, aquí otra vez, ¿no? El Shot Marilyn en esa época, a mitad del siglo XX, obviamente, probablemente la figura más importante de em, el cine, etcétera, es Marilyn Monroe. Entonces, otra vez, se toma su rostro, un retrato de ella, y se combina el mismo a través de la saturación de colores. Bien, cualquier persona de la época y hasta el día de hoy, incluso que vea este cuadro, va a identificar inmediatamente a la persona que está retratada ahí, ¿no? No necesitas haber tenido una formación estructurada o académica respecto de las obras de arte, del cine, de la pintura, de cualquier otra expresión artística para identificar eso, ¿no? Se pone ese cuadro en cualquier calle, incluso de nuestro país, e inmediatamente se va a identificar, probablemente no al autor de la obra, pero sí a la persona que está representada ahí. Bien, entonces aquí también encontramos esta característica de la saturación de colores, ¿no? Se utilizan colores, aparte de vibrantes, también se llega a saturar esto. Otra característica del arte pop es que eh, utiliza muchos elementos de la publicidad o elementos que suelen ser parecidos a la publicidad porque se suele utilizar estas imágenes un tanto planas, ¿no? Eh, esta obra se dice que es la primera del arte pop que utiliza la técnica del collage, mira. Primero está emulando, ¿qué cosa? ¿No? Está emulando, en realidad se dice que es la primera representación del arte pop. Y si tú te das cuenta, si hacemos un poco de zoom aquí, también, ¿por qué? Porque aquí encuentras la expresión pop, ¿no? Pop que sale de un arma. Y además aquí el autor está combinando, ¿bien? Varias técnicas, ¿no? Tenemos la representación de una portada y aquí, digamos, en combinación, encontramos varios retazos de, eh, si se quiere, parece que son revistas u otras obras, ¿no? Todo esto en combinación, obviamente, a partir de la técnica del collage. Bien, ¿no? Encontramos otra vez representaciones de figuras populares tales como la cola, está, em, digamos, representación pues de la armada o la guerra, etcétera. A ver, vamos a ver esto. Bien. Eh, entonces se utilizan incluso también estas técnicas pues industriales tales como el collage, como la serigrafía también en otras representaciones y evidentemente cuestiones como encontradas en esta obra puede ser incluso ligados a la crítica social que se realiza, ¿no? Cómo se em, toma la figura de la mujer dentro de un proceso, pues, o dentro de una sociedad en donde la mujer debe tener ciertas características, debe estar, eh, digamos, limitada a un escenario, en este caso la casa, etcétera, y cómo se rechaza, ¿no? La figura, por ejemplo, de una mujer que es un tanto más libre, ¿no? Que hay una contradicción allí, ¿no? El hombre quiere una mujer, y esa es una crítica también que podemos encontrar en varias obras del pop art,
¿no? Que el hombre busca una mujer tradicional, de valores tradicionales que esté dentro de la casa, sin embargo, fuera de ella, emula o siente la necesidad de ver pues mujeres que rompan con todos estos cánones, ¿no? Entonces, estas son algunas características del arte pop. eh, También a partir de expresiones tales como eh, la clásica latas de sopa Campbell, lo que está haciendo el autor aquí es, por ejemplo, decir, mira, yo puedo agarrar cualquier elemento cotidiano, no necesito explicarle a nadie bien de qué va mi obra, ¿no? No necesito posicionarme como como un gran artista y que se analice de mil maneras y se dé mil interpretaciones a lo que yo estoy proponiendo en este caso, ¿no? Entonces hay una forma satírica e irónica de criticar las clásicas obras de arte, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los, digamos, los miembros, ¿no? De este movimiento, ¿no? Que de cualquier cosa nosotros podemos hacer arte. Cualquier cosa puede ser arte. Obviamente esto va después un poco a ser criticado y va a decir, bueno, por eso se entiende que actualmente en el arte contemporáneo, ¿no? Em, los artistas pueden tomar pueden decir, ¿no? Que su obra representa un montón de cosas y que nosotros solamente vemos trazos y trazos sobre trazos de un montón de colores y no entendemos nada. Pero bueno, obviamente corresponde al avance mismo del arte. En el momento en el que surge el arte pop, tanto en Gran Bretaña, en Reino Unido y luego en Estados Unidos, lo que se está buscando, lo que se está queriendo poner en tela de juicio y un poco desbaratar, es esta idea de, pues, el arte 100% académico, el arte que eh, solamente puede ser interpretado por ciertas personas. Bien, ahora vamos a revisar algunas de las teorías que se pueden mencionar respecto de la belleza, ¿no? Es decir, en la estética también nosotros nos vamos a preguntar por qué cosa es la belleza y cómo nosotros podemos indicar que algo es bello. Eh, ¿A qué cosa va a corresponder esta identificación de la belleza? Bien. Em, por un lado tenemos la teoría subjetivista de la belleza, en donde se va a sostener que lo bello de una obra de arte va a surgir a partir del desagrado o el desagrado de la persona, del sujeto frente a la obra de arte. Eh, por ejemplo, en Adorno, filósofo del siglo XX, ¿no? Ya lo habíamos revisado, miembro de la Escuela de Frankfurt, que en su obra póstuma titulada Teoría Estética nos dice que hay un proceso de apropiación del ser humano o del espectador, se sumerge en un proceso de apropiación de la obra de arte. ¿Qué quiere decir? Hay una intención fetichista, dice Adorno, del sujeto con las obras de arte, ¿no? Eh, por ejemplo, algo básico, ¿no? Em, a ti te gusta escuchar mucho música, em, y en un momento, ¿no? Hay una canción que te recuerda a una etapa de tu vida, ¿no? O a tus amigos o a alguien por ahí que te gusta, etcétera. Entonces, tú esa canción eh, la vas a identificar, siempre que la escuchas, ¿no? Durante una etapa de tu vida, vas a identificar esa canción con un momento específico que viviste o personas específicas, ¿no? Em, Sin embargo, luego, digamos, esta sensación, ¿no? Esta sensación va cambiando, ¿no? Ya te olvidas un poco de ese momento que te hacía recordar, te olvidas las personas a las que te hacía recordar también ya hace como 5 o 6 años que no hablas con estas personas, o si había una persona que te gustaba y
digamos, solamente fue un gusto, no pasó nada, ¿no? Después te llega a gustar otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, en un momento específico para ti, esa canción representó muchas cosas, ¿no? La encontrabas bella, la encontrabas armoniosa, etcétera, pero en otro momento ya no, ¿no? Es propio del sujeto. Por ejemplo, em, hay canciones, ¿no? Si seguimos en la música, ¿no? Por ejemplo, hay una canción de una banda británica que se llama Pink Floyd, en donde el bajista y líder de la banda, se dice que ellos, bueno, él cuenta que estaban en el set de grabación, ellos habían tenido un primer vocalista, tuvieron un primer vocalista que, bueno, tuvo, sufrió de él enfermedades mentales, tenía, ¿no? Digamos, alteraciones mentales, y en un momento, obviamente, este vocalista dio un paso al costado, ¿no? Luego implementaron a otro vocalista y guitarrista también, y precisamente es en esa etapa en donde se encuentran en el estudio de grabación y el primer vocalista aparece luego de muchos años, muchos, muchos años. Obviamente su aspecto físico había cambiado un montón, se dice que esta persona ya estaba en un tratamiento, vivía muy alejado, no vivía en la ciudad misma, ¿no? Y de un momento a otro parece que estaba un poco disvariando y llega al, eh, al estudio, ¿no? Casi no dice nada, está un ratito nada más y se va. Eh, y el líder de la banda, el señor Roger Waters, ¿no? Que es como el año pasado, creo que hace 2 años vino a Lima, eh, es- queda muy impactado, digamos, con esta experiencia, porque el vocalista, el primer vocalista, que se llamaba Sid Barrett, era muy amigo de él, ¿no? Digamos, fundaron prácticamente la banda. Entonces le compone una canción. Le compone una canción muy, muy sentida, en donde le dice básicamente, mira, nosotros éramos muy unidos, ¿no? Esto obviamente es una interpretación, porque utiliza frases muy, eh, digamos, muy lindas, y le dice, nosotros éramos como dos peces que nadan en una pecera juntos y todo, y yo quisiera que otra vez estuvieras aquí, ¿no? Es una canción muy, muy sentida que le compone a alguien que fue su amigo y que fue muy, muy unido, muy, muy cercano a él. Sin embargo, si nosotros no sabemos nada de esta historia, bien, si nosotros no sabemos nada de esta historia, luego la próxima vez que Ward se entera de algo en relación a Barrett es que había muerto. Entonces, esta canción tiene un gran significado para él, ¿no? Digamos, para las personas cercanas a la banda, etcétera. Si nosotros no sabemos nada de esto, bien, si nosotros no nos enteramos, nosotros escuchamos la canción así un día nada más, podemos interpretarla, por ejemplo, como una canción de amor, como una canción de amor romántico, de amor de pareja, ¿no? En donde alguien está evocando la relación que en un momento tuvo con otra persona y diciéndole que la extraña, ¿no? Entonces, aquí se cumple, por ejemplo, esta teoría subjetivista, ¿no? De la obra de arte, de cualquier obra de arte. Todo siempre va a sostenerse a partir de la interpretación que yo como sujeto le dé a cualquier pieza artística. Bien. Por otro lado, tenemos la teoría objetivista del arte. La teoría objetivista del arte nos dice, mira, tú tienes una obra de arte y lo bello de esta obra de arte no se va a encontrar en ti como sujeto, sino se va a encontrar en la forma, en el material que se utiliza para crear la obra de arte, en los colores que se utilizan, ¿bien? En la técnica que se utiliza, no en el sujeto mismo. O sea, yo como sujeto, cuando esté frente a esta obra de arte, lo único que voy a hacer es captar lo bello que está ya representado, ¿no? Y esto se suele decir muchas veces, por ejemplo, de las esculturas, eh, sobre todo de la época clásica y específicamente, por ejemplo, de la escultura que corresponde al Renacimiento, ¿no?
La clase pasada, por ejemplo, vimos la clásica Piedad de Miguel Ángel y en general, por ejemplo, en Miguel Ángel encontramos esculturas muy, muy bellas, eh, que probablemente nosotros ni siquiera sepamos a qué corresponde, ¿no? O sea, nosotros vemos la Piedad, vemos a María con su hijo en brazos y qué cosa habrá querido emular Miguel Ángel, no sé. Pero la técnica que se utiliza para la representación misma, ¿no? De estas figuras de por sí ya es bella. La técnica, el material, cómo es que se esculpe todo esto, cuáles son los colores del material, la expresión misma de los sujetos o los personajes que están siendo representados, todo ello en conjunto van a representar la belleza de la obra de arte según la teoría objetivista, ¿no? Eh, entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros solamente captamos, no interpretamos nada, ¿no? No tenemos que, digamos, entender que esta obra de arte nos lleva a una experiencia propia, etcétera. No, digamos, no hay mucho espacio para eso. Bien, el representante de esta teoría objetivista es otro miembro de la Escuela de Frankfurt, el señor Walter Benjamin. Ahora, hasta aquí todo claro, jóvenes, podemos avanzar. Bien. Ahora vamos a ver cómo es que el arte, ¿no? Porque, digamos, el arte no es una expresión que simplemente está dada ahí de manera solitaria, sino que hay una interacción, ¿bien? De el arte con la sociedad misma, con la cultura, ¿no? Impregnada en estas sociedades y cómo los artistas se involucran incluso eh, por etapas específicas de la sociedad en la que viven y el tiempo en el que viven, ¿bien? Eh, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, entonces un extracto, ¿no? Entonces un extracto de el cuadro que es enorme, cuadro que es enorme, que es la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Em, digamos, esta es la puerta de la escuela, ¿no? Eh, y es una representación incluso de la historia del pensamiento, si se quiere, o de la historia de la filosofía, ¿no? Los personajes principales evidentemente son Platón, este señor que está aquí es Platón, y si tú te das cuenta, ¿qué cosa está haciendo Platón? Tiene el dedo hacia arriba. ¿Por qué crees que, por ejemplo, aquí Platón tienes el dedo, ¿no? Señalando hacia arriba. ¿Por qué sería? ¿Esto se relaciona algo con, en algo con su filosofía en general? ¿Por qué Sancio Rafael eh, eligió representar así a Platón en esta obra? ¿Se te ocurre por qué, por qué se haría de esta forma? Bien. Recordemos que una de las propuestas clásicas de la filosofía platónica, probablemente la más importante, es la existencia de dos mundos. Bien, por un lado el mundo de las ideas y por otro lado el mundo material. Y para Platón, por ejemplo, la idea de belleza, la idea de justicia, la idea de verdad, la idea de bien, están en el mundo de las ideas, ¿no? Y solamente el filósofo, él representa al filósofo en la figura de Sócrates, es quien puede llegar, ¿no? Al mundo de las ideas. Entonces, por eso es que tiene el dedo así, hacia arriba, ¿no? Señalando hacia arriba. Por otro lado, tenemos a Aristóteles, ¿no? Discípulo de Platón, tiene la mano así. ¿Por qué tiene la mano así en contraposición de Platón, su discípulo Aristóteles? ¿Por qué se te ocurre por qué tendría la mano así, nada más? Bien. Recordemos que aunque Aristóteles fue discípulo de Platón, en muchas de sus
eh, digamos, en muchas partes de su filosofía, Aristóteles critica a Platón o directamente se opone a el planteamiento platónico, ¿no? Mientras que para Platón existían dos mundos, nosotros nos encontramos en el mundo material, ¿no? Digamos, el ideal está en el mundo de las esencias, de las ideas. Aristóteles dice, no hay razón para sostener que existen dos mundos. Solamente existe un mundo, el mundo material, ¿no? Existe un mundo material y es en el mundo material en donde se encuentran los objetos particulares, todas las cosas, incluso el hombre también, ¿no? Como un objeto particular compuesto de materia y de forma, de alma y cuerpo. Entonces, por eso es que Aristóteles tiene la mano así, ¿no? Solamente existe este mundo, el mundo material. Bien. Por ejemplo, este señor que está acá, ¿no? Este señor que está acá, ¿quién es? ¿No? Por cómo está ahí echado, ¿no? Este señor es Diógenes. Bien. Si no me equivoco, este señor de acá es Anaximandro. Eh, Tales, uno de ellos. O sea, un filósofo presocrático. Más, aquí no aparece, pero un poquito más acá, por ejemplo, está Sócrates. Y así encontramos, pues, en la Escuela de Atenas muchos de los filósofos, ¿no? En toda la obra misma. Em, Aquí, por ejemplo, encontramos la clásica libertad guiando al pueblo, ¿no? Que obviamente está emulando qué cosa, ¿no? Si tú ves aquí la bandera, ¿qué bandera es? La bandera de Francia, ¿no? La bandera de Francia. Ahora, ¿se dio esta escena probablemente dentro de las batallas correspondientes a la Revolución Francesa? Probablemente no, ¿no? Una mujer, digamos, alzando la bandera, es muy poco probable. Sin embargo, eso no limita, ¿no? Al artista a exponer una obra eh, como esta, ¿no? En donde obviamente la libertad siempre se ha representado, ¿no? En la figura femenina, ¿no? Aquí en este caso, en una figura que incluso lleva por un lado su bandera, ¿no? Y por otro lado, un arma, ¿no? Este es un rifle. Entonces, estas dos cosas equilibradas van a componer este sentimiento de libertad en la época en donde transcurren precisamente estas batallas y donde pues se marca pues la Revolución Francesa que a la vez representa un hito, ¿no? En general, no solamente para Francia, sino posteriormente para eh, por ejemplo, luego de la Revolución Francesa se dan la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, algo que hasta el día de hoy influye en, no sé, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, y las constituciones políticas a lo largo del mundo también tienen mucha influencia, ¿no? Eh, los resultados que se obtienen luego de eh, la revolución. Ahora aquí tenemos una representación, ¿bien? De la Lima antigua del artista peruano Pancho Fierro, ¿no? Eh, y esta es, por ejemplo, una representación de qué? De una procesión, se dice, ¿no? Más o menos en los años en que, o en el año en el que se da ya la independencia del Perú, ¿no? Y aquí hay una fusión de quienes componían en ese momento la sociedad peruana, ¿no? Encontramos aquí a mira, aquí atrás encontramos a indígenas, ¿no? Aquí a afroperuanos. Esto, digamos, si ampliamos un poco más, vamos a encontrar a incluso criollos, etcétera, que se unen eh, y se integran de alguna forma a partir, pues, de estos ritos religiosos o esta creencia en general. Bien. Ah, vamos a ver además cómo es que se relaciona pues el arte con la sociedad misma, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la función pedagógica del arte? La función pedagógica del arte está incluso mencionada
desde la filosofía clásica, desde la filosofía antigua, ¿no? De la Grecia clásica. Por ejemplo, en la República, ¿no? En su diálogo La República, Platón nos dice que la música, ¿bien? Que la música tiene una función educadora para la formación del ciudadano, ¿no? Em, pero hay ciertos instrumentos musicales que van a ser, eh, digamos, preferidos por sobre otros, ¿no? La lira, la citara, que es como la antecesora de la guitarra que nosotros conocemos, eh, van a elevar elevar el espíritu o el ánimo del sujeto, del ciudadano, mientras que, por ejemplo, aquel sonido que emite la flauta va a desatar las más bajas pasiones. Por eso la flauta está vetada, ¿no? Respecto al arte, incluso también dice Platón que los poetas no tienen espacio en su república. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los poetas? Bueno, dice, ¿no? Los poetas lo que enuncian son mitos. Estos poemas, si se entiende como una especie de engaños, ¿no? A la sociedad o a la polis en general. Entonces, a- al menos en el proceso de educación que se le va a seguir a un niño y a un adolescente, ¿no? Un niño, no necesitamos esto, ¿no? Y él expulsa a los poetas en realidad de su idea de república, expulsa a los poetas, ¿no? En un momento fueron necesarios, pero en este momento ya no, incluso, ¿no? Eh, Aristóteles también sostiene que el arte, y esto lo va a enunciar en su libro titulado Política, ¿no? Para Aristóteles, el arte también sirve como un elemento para la educación, ¿no? Para Aristóteles, por ejemplo, la educación es una educación pública, ¿no? Es decir, es el régimen el que va a elegir cómo educar a los niños y a los jóvenes, ¿bien? Uno de estos elementos es el arte y específicamente pues también la música, ¿no? Eh, los niños y jóvenes se van a formar hasta cierto grado en gimnasia, en otras funciones, y luego van a aprender de música, cuando ya estén un poco más grandes incluso, dice Aristóteles, van a aprender de música, van a aprender digamos, a captar la música y también van a aprender a tocar ciertos instrumentos, ¿no? Para saber qué tipo de música, en tanto moderada, en tanto respete precisamente esta teoría del justo medio, sirve para su formación, ¿bien? Por ejemplo, en el Antiguo Egipto también encontrábamos ya, pues, ¿no? Como vemos aquí, como vemos en este mural, ¿no? Instrumentos musicales, ¿no? Eh, Además, el arte también puede emular una función moral, ¿bien? El cuadro o el cuadro no, esto es un mural, ¿no? No moral, mural, ¿no? Porque es parte del movimiento del muralismo. El artista mexicano Diego Rivera pinta un mural titulado La Fraternidad, ¿no? Esto a inicios del siglo XX. Entonces el arte en esta etapa lo que busca transmitir es un sentimiento de unión, ¿bien? Entre todos los hombres, en este caso, pues los miembros de la sociedad, ¿no? En este caso mexicana o latinoamericana. Esto también se da por influencia pues de filosofías o del pensamiento marxista, ¿no? Diego Rivera, su compañera del artista Frida Kahlo, tenían pues una relación muy estrecha con el señor León Trotsky, ¿no? Y también, pues, obviamente compartían, digamos, este pensamiento y es a partir de allí en donde se evocan ciertas ideas del marxismo, del trotskismo en general, incluso también en las obras de estos artistas, ¿no? Y específicamente en este mural titulado La Fraternidad, ¿no? Esta unión
de grupos que componen una misma sociedad. Ahora, el arte como forma de conocimiento, ¿bien? Eh, Podemos aquí mencionar un poco a la teoría de la estética, bien, sostenida por Kant, ¿no? Recuerda que eh, para Kant este placer que nos origina el arte em, debe ser un placer desinteresado en donde nosotros hacemos uso de nuestro entendimiento, nuestra razón, ¿no? Para emitir un juicio de gusto y luego esto va a dar paso a esta universalidad subjetiva que luego se vuelve objetiva y pues esta apreciación del arte que tenemos va a tornarse universal, ¿no? Y todo esto está plasmado en donde en su crítica del juicio, de la crítica de la capacidad de juzgar. Luego para Heidegger, un filósofo del siglo XX, el arte es una forma de conocimiento. ¿Por qué? Porque todo aquello que yace en el artista, bien, se va a expresar, ¿no? La verdad que posee el artista se va a expresar en la misma obra de arte y nosotros vamos a captar, ¿no? Los espectadores vamos a captar esto, ¿no? Muchas obras de arte en general se va a plasmar, ¿no? Esta intención de generar conocimiento en ti, ¿no? Conocimiento en tanto las características mismas de la obra de arte, las técnicas, o muchas veces, por ejemplo, ¿no? En la obra de Pancho Fierro, encontramos muchas etapas de la sociedad peruana que nosotros no hemos vivido, entonces nosotros aprendemos de allí, ¿no? Em, no obras de arte específicas en las que, por ejemplo, también podemos producir conocimientos son, digamos, las obras que corresponden a un señor que seguramente has escuchado, ¿no? Señor Guamán Poma, Guamán Poma, em, va a representar a través de su arte también distintas escenas cotidianas, ¿no? De la época, pues, inca y que luego cuando llegan los europeos, etcétera. Todos estos escenarios están, pues, representados en la obra de Guamán Poma. Nosotros no hemos vivido eso, ¿no? Sin embargo, a partir de allí podemos conocer. E incluso la técnica que utiliza Guamán Poma suele aún servir a muchos artistas. ¿Para qué? Para denunciar eh, ciertas, digamos, ciertas políticas, ciertas acciones, sobre todo de gobernantes a lo largo de ya, digamos, la época actual que estamos viviendo, ¿no? Em, bueno, por otro lado, el arte como crítica a la sociedad va a responder, sobre todo en la época contemporánea, siglo XIX, siglo XX, bien, el arte va a significar, bien, va a verse, va a significar eh, una manera, bien, de transmitir y de criticar las condiciones de vida, ¿no? De los digamos, de la sociedad en sí misma y criticar esta desigualdad. Bien. Por ejemplo, en el Perú, el señor José Carlos Mariátegui tiene un ensayo cortito, es un libro en realidad, ¿no? Que se llama El artista de la época y él allí lo que hace es criticar el gusto, ¿no? Al inicio dice el gusto de las élites respecto del arte, ¿no? Y dice, mira, el artista quiere representar en su obra, ¿no? Un artista que responde eh, al proletariado, ¿no? Quiere representar en su obra un montón de cosas. Sin embargo, ¿no? Así sea tan artista, ¿qué necesita uno como ser humano? El artista necesita comer, necesita, directamente lo dice así Mariátegui, ¿no? Necesita comer, necesita sostenerse.
Por lo tanto, va a aceptar las clásicas, digamos, estos clásicos encargos, ¿no? De la burguesía, dice Mariette, ¿no? Y la burguesía quiere un arte, ¿no? Dice él, la burguesía quiere un arte eh, que para Mariette es burdo, ¿no? Quiere que el artista responda a lo que el burgués cree, ¿no? Que es arte, o el burgués quiere un arte, dice Mariátegui, sometido, ¿no? A la manera en la que este burgués ve eh, eh, el modo de vida, ¿no? Un arte vulgar, un arte que no tiene contenido, etcétera. Eso es lo que busca, ¿no? Un sometimiento propio del arte a sus intereses. Y lamentablemente muchos artistas van a tener que responder a esto, dice Mariátegui, porque necesitan un medio de, digamos, que sostenga su vida. Sin embargo, a la par, el artista puede crear aún obras de arte que respondan a esta crítica y a este intento de que a través de su obra el espectador eh, pueda dar cuenta de que hay formas incluso de salir, ¿no? De esta opresión, ¿no? Eh, Adorno también en su teoría estética critica digamos, lo que él entiende como sociedad de masas, ¿no? Como la producción cada vez mayor en cantidades industriales de la obra de arte, eh, ha de alguna manera lastimado o ha transgredido la intención misma que antes se encontraba en la obra de arte en su función tanto liberadora, en su función crítica, en su función transgresora de lo establecido en la sociedad misma, ¿no? Por ejemplo, en pantalla tienes el Banquete de los Ricos de José Clemente Orozco, donde se está representando específicamente, bueno, está un poco cortado esto, ¿ya? Pero aquí vemos cómo, digamos, los ricos, ¿no? En este caso, tienen pues una mesa llena, ¿no? Llena de alimentos. Pueden incluso pedir mujeres que los acompañen, ¿no? En estas cenas, que era algo clásico también. Y debajo, ¿sí? Debajo encontramos a los trabajadores, o sea, los trabajadores sostienen, ¿qué cosa? Con su trabajo, bien, con su fuerza de trabajo, ¿no? A esta mesa con con muchos elementos y con mucho alimento de, en este caso, la burguesía, ¿no? Y digamos, la clase obrera es quien sostiene esta mesa, ¿no? Obviamente, parte de José Clemente Orozco, esta es una manera de evidenciar cómo la clase obrera es quien es- sirve como fundamento, como base de estas actitudes o actividades de los ricos, ¿no? Digamos, si esta base empieza a desmoronarse, ellos probablemente no van a obtener nada, ¿no? Y esta idea, pues, la vemos representada en muchas figuras en torno del arte. Bien, ahora vamos a ver cuál es la representación simbólica y cómo se puede analizar el arte, ¿no? Por un lado, por ejemplo, tenemos lo sostenido por Ernst Cassirer. Recordemos que para Cassirer el hombre es un animal simbólico, ¿bien? Y al ser un animal, un ser simbólico, sus expresiones también se representan a través de símbolos. En este caso, el arte es una de las expresiones simbólicas que tiene el hombre para comunicarse y para construir su mundo. Luego también tenemos lo sostenido por Goodman, en donde dice que la manera, ¿no? Un poco aquí, digamos, una eh, reinterpretación, ¿no? Del simbolismo, ¿no? La manera en que se dan los sistemas simbólicos estéticos se pueden comparar con otros sistemas simbólicos tales
como el lenguaje de la química, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El lenguaje de la química, que es algo totalmente opuesto, que uno puede pensar que es totalmente opuesto al arte, cómo es que se transmite, ¿no? No sé, la tabla de los elementos químicos, las formulaciones, etcétera. Ya de esta forma también podemos encontrar símbolos estéticos dentro de la. Por otro lado, tenemos lo sostenido por el señor Hans-Georg Gadamer, eh, Gadamer, en primer lugar, eh, es el fundador de un proceso, si se quiere, dentro de la filosofía que se conoce como hermenéutica. Bien, la hermenéutica, de manera sencilla, se puede entender como la interpretación de textos. Entonces, esta cuestión interpretativa, Gadamer también la lleva al arte. O sea que la obra de arte precisamente es, digamos, un objeto que puede ser interpretado de distintas maneras a partir de lo que él llama horizontes de interpretación. Y también hay elementos dentro de esta interpretación, tales como el juego, la tradición, las fiestas, y todo esto va a involucrarse para poder emitir algún tipo de interpretación respecto de cualquier obra de arte, ¿no? Que se pueda someter a esto. Ahora, ¿cuáles son los códigos culturales de identidad y de diálogo intercultural dentro del arte? Eh, Dentro de la visión artística, dentro de la estética misma, cada sociedad posee elementos propios de su cultura. Bien, estos elementos van a digamos, formar su propia identidad. ¿Bien? Por ejemplo, en nuestro país por definición es un país multicultural, tenemos dentro de cada cultura, bien, elementos que sustentan cada una de ellas y a partir de esto también tenemos eh, maneras de expresar todas estas cuestiones, todos estos elementos a través del arte, ¿no? Por ejemplo, en pantalla, aquí tienes a mujeres shipibo-con-ivas. ¿Qué cosa están haciendo? Están pintando un mural, ¿bien? Un mural con los colores que las representan, con las figuras que las representan, ¿no? El arte shipibo-con-ivo, que hace unas semanas estuvo, pues, envuelto en unas muy lamentables declaraciones, ¿no? De una artista, una señora diseñadora, ¿no? Que lamentablemente pues parece que no conocía la trascendencia del arte shipibo con Ivo, no solamente para nuestro país, sino ya a nivel global. Digamos, estos elementos que componen su cultura han trascendido y han establecido, ¿qué cosa? Un diálogo intercultural no solamente con las culturas que componen nuestra sociedad, sino más allá, ¿no? Y son incluso los artistas y las artistas en su mayoría, shipibo-con-ivos, quienes representan el arte peruano, pues, en exposiciones internacionales, por ejemplo, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Sí. Bien, entonces me dan un minuto, por favor, para que en lo que queda de tiempo vamos a desarrollar los ejercicios de esta semana. Bien, un minuto. Bien, eh, tienen en pantalla, vamos a empezar con la lectura complementaria. Eh, Este es un extracto del texto Caminos a lo Absoluto de Gilding. Nos dice lo siguiente.
Malevich estaba deslumbrado y entusiasmado por la emergencia del arte cubista, pero lo asimilaba a través de la estética futurista, una estética que en muchos sentidos era antiética a sus propósitos. Y los escritos de Malevich confirman lo que dicen nuestros ojos cuando comparamos su pintura entre 1912 a 1914 con la de sus mentores franceses, ¿no? En este caso, las pinturas de Malevich eran absolutamente abstractas. Los cubistas comenzaron fragmentando y analizando los objetos para, en el caso de Braque, aproximarse a ellos y tocarlos visualmente. Y al abrirlos al espacio que los rodeaba, buscaba igualmente tocar el espacio existente entre ellos. Picasso explotó el punto de vista variable para poseer el objeto en su totalidad. Malevich, por el contrario, pensaba que lo que estaban haciendo Picasso y Braque era destruir la identidad de las cosas. Dijo, gracias a la pulverización del objeto, los cubistas abandonan el campo de la objetividad. Declaraciones en 1919. En el cubismo sintético, los elementos pictóricos abstractos están reunidos o transformados en presencias o modelos identificables que se enfrentan, perdón, a sus homólogos en el mundo tangible que nos rodea. Son ensamblados, agregados. Malevich, por contra, veía los cuadros del cubismo sintético como si se rompieran en pedazos dinámicamente. Se refería al cubismo como lleno de fuerza explosiva y estaba convencido de que toda materia se desintegra en un gran número de partes componentes que son completamente independientes. ¿Bien? Ahora, en relación a este fragmento que se ha leído, ¿qué cosa podemos decir del cubismo? ¿Acaso podemos decir que el cubismo acepta que los objetos se desintegran subjetivamente o que se aparta del camino o campo de la objetividad o que hace representaciones que no son siempre objetivas? ¿O acaso decimos que el cubismo busca analizar y conocer los objetos representados? ¿O podemos decir que el cubismo es una corriente con una estética subjetivista? ¿Qué alternativa aquí podríamos nosotros marcar? Está hablando un poco de la crítica que hace Malevich sobre todo al cubismo sintético, ¿no? Recuerda que nosotros mencionamos en el cubismo eh, dos etapas, ¿no? Él está hablando de una de ellas, específicamente de la obra de Baquet, de un poco de Picasso, ¿no? Sabemos que hay cubismo analítico y cubismo sintético. En el cubismo sintético hay una simplificación más específica de las formas, se introducen incluso elementos tales como el collage, etc. Hay un uso más vibrante de los colores, ¿no? Entonces, aquí podemos decir, ¿no? Como parte eh, de la lectura, ¿no? De este fragmento, ¿no? En donde hablan pues de la concepción de Malevich en realidad, de las críticas, de lo que él expresa, podemos decir que el cubismo, entonces, busca analizar y conocer los objetos que se representan en estas figuras. Bien, entonces la lectura complementaria, la alternativa correcta es la letra D. Los ejercicios de clase, ejercicio número 1. Nos dice, Alberto, un estudiante de arte, tuvo la oportunidad de viajar y conocer recientemente el MoM, ¿no? El Museo de Arte Moderno, en Nueva York, junto con dos amigos. En dicho museo norteamericano pudo apreciar el cuadro que se titula La canción de amor del italiano Giorgio de Chirico. La primera impresión que tuvo de esta pintura fue la de estar apreciando un paisaje que pertenece propiamente a los sueños, con un llamativo elemento en la composición que simboliza la nostalgia y la sombra de un tren, ¿no? Porque el padre del autor era ferroviario. Entonces sí, hay una especie de sombra ahí
en la canción de amor. Señala el enunciado afín a la apreciación del estudiante sobre el cuadro. ¿Acaso la canción de amor, ¿no? De Quirico, o de Chiric, sí, Chirico, es un poco escrito. Bueno, eh, ¿este cuadro acaso se puede entender como una obra abiertamente modernista? ¿No? ¿O acaso manifiesta elementos de la cultura popular? ¿O tal vez es una pintura con rasgos surrealistas, ¿no? ¿O tiene una tendencia al abstraccionismo? ¿O evidencia un objetivismo afín al impresionismo? ¿No? ¿Con qué alternativa podemos nosotros relacionar este cuadro, ¿no? En la canción de amor que está, pues, en el MoMA, ¿no? En el Museo de Arte Moderno. Si se dice que encontramos un paisaje que pertenece a los sueños, bien, con elementos que simbolizan la nostalgia, ¿no? Hay una sombra de un tren, etc. ¿Qué alternativa deberíamos marcar? ¿Qué letra deberíamos nosotros marcar en este ejercicio? La C. Bien, ¿no? La letra C. ¿Por qué? Porque estas cuestiones nos recuerdan a los elementos propios de el movimiento surrealista, ¿no? El movimiento surrealista siempre va a hablar de elementos psicológicos, de elementos oníricos, etcétera. ¿Bien? Entonces, el ejercicio número 1, la alternativa correcta, la letra C. Ejercicio número 2. Las mujeres Shipibo con Ivo practican la técnica de tejer, aunque cada vez esta práctica se hace menos porque muchas de ellas prefieren adquirir telas de origen industrial para elaborar sus vestidos. Un tejido de algodón que realizan las mujeres Shipibo con Ivo es conocido como chitonti, que es una falda envolvente tradicional. Su elaboración artesanal es bastante laboriosa y toma 2 meses hacer una sola prenda. El proceso comienza con la producción de hilos a partir de algodón con una hiladora de cerámica. Considerando lo expresado, eh, hay que señalar el enunciado que tenga más relación, ¿no? Respecto de el chintonti. Bien. Podemos decir que dicho tejido artesanal pertenece a las llamadas bellas artes, ¿no? O que su venta produce adecuados ingresos para las tejedoras, ¿sí? O que se debería proponer la producción industrial, ¿no? de este vestido, del chitonti. ¿O acaso que este elemento, esta falda, forma parte de la identidad cultural de los shipibo-conivos? O por último, podemos asegurar acaso que se puede apreciar a estas faldas con frecuencia en las ferias artesanales. ¿Qué alternativa nosotros aquí deberíamos marcar respecto de el enunciado que tenemos? Bien, esta prenda, ¿no? Forma parte, pues, de la identidad cultural, ¿no? De los shipibos conivos, ¿no? Digamos, es algo propio de su cultura. Y la elaboración misma también es algo propio que corresponde a su cultura, ¿no? Por ejemplo, y por eso, digamos, se entiende que si yo, que no formo parte, ¿no? de la comunidad Shipibo Conibo, me interesa una de estas prendas, si es que toma 2 meses, imagínate hacer solamente una de ellas porque se elabora todo desde cero. eh, Esto obviamente justifica el precio que las artesanas, ¿no? Las artistas y vivo con IVAs le ponen a este tipo de prendas, ¿no?
Entonces ejercicio número 2, alternativa correcta, letra D. Ejercicio número 3. Para redactar un trabajo universitario de crítica de cine, Luisa tuvo que ver mediante un reproductor de Blu-ray el film Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodóvar. Es una apasionada comedia negra con elementos entre extravagantes y absurdos. Dicho film de autor gira en torno a desencuentros amorosos, cuyas tramas se encuentran a la vez relacionadas. Aunque lo que llamó más la atención de Luisa fue el uso de color rojo asociado al personaje central eh, y a la historia de la película. Bueno, el rojo es un color que vas a encontrar en prácticamente toda la obra de Almodóvar. ¿Sí? Señale el enunciado que concuerde más con el recurso que llamó la atención de Luisa. Bien, es decir, el uso de este color rojo. Bien. Eh, Podemos decir que este color es un elemento más abstracto que concreto. Podemos decir acaso que se trata solamente de un recurso subjetivo, pues usado por el director, ¿no? En este caso por Almodóvar. Podemos decir acaso que dicho color simboliza la pasión o el amor, ¿no? O podemos decir que este recurso se suele emplear más en la pintura. O podemos decir que este uso, ¿no? del color rojo es muy poco frecuente en los films de autor. ¿Qué podemos decir de este elemento en específico utilizado pues en, en esta película? Bien, si Mujeres al borde de un ataque de nervios de Almodóvar nos habla de encuentros y desencuentros amorosos, ¿no? Eh, que son historias que a la vez se entrelazan, ¿no? Es evidente, pues, que el color rojo, que es un color, como te digo, totalmente representativo de la obra de Almodóvar, va a simbolizar precisamente estas cuestiones relacionadas al amor o a la pasión propias del personaje principal específicamente. Bien, entonces el ejercicio número 3, alternativa correcta, letra C. Ejercicio número 4. Hace varios años, cuando estudiaba periodismo, María pudo ver junto a un amigo un ciclo de cine clásico en la Filmoteca. Es así que tuvo la oportunidad de apreciar una proyección de Nosferatu, de Murnau, una película de 1922 que adaptó la novela Drácula, bien, de Bram Stoker. El director Murnau, gracias al blanco y negro, ¿no? Desarrolla una estética oscura y melancólica que apela a las emociones, a la naturaleza interna de los personajes, etc. Debido a ello, María llega a manifestar a su amigo, ¿no? Que dicho film, dicha película, ¿acaso María puede decir que usa recursos propios de los films surrealistas, ¿no? O que está realizada esta película al amparo del movimiento cubista, o que esta película pertenece con toda certeza al arte expresionista, o acaso es una creación acentuadamente objetivista, o por último, acaso Nosferatu emplea recursos estéticos del arte modernista. Respecto a las características, ¿no? que tenemos en el enunciado de esta película, ¿qué alternativa sería la más adecuada? Si decimos que en Nosferatu, gracias a esta proyección en blanco y negro, encontramos una estética oscura, melancólica, que apela a las emociones, ¿no? A las emociones internas de los personajes. ¿Con qué movimiento, con qué teoría estaría más de acuerdo esta interpretación?
Recordemos digamos, qué elementos componen el surrealismo, el cubismo, el expresionismo, la teoría objetivista de la belleza o el modernismo. ¿Bien? ¿Con cuál de estas alternativas nosotros podríamos relacionar la interpretación que tiene María de Nosferatu? Bien. Si decimos que apela específicamente a la naturaleza interna de los personajes y a las emociones, obviamente estamos frente a elementos que se pueden relacionar con el arte expresionista, ¿no? Recordemos que el expresionismo que busca transmitir precisamente las cuestiones subjetivas y del espíritu que eh, encuentran dentro del autor. Bien, entonces ejercicio número 4, alternativa correcta, letra C. A ver, rápidamente, ejercicio número 5. Vamos a ver si podemos terminar. Durante el verano, Carla visitó a una tía que radica hace varios años en Estados Unidos. Allí tuvo la oportunidad de apreciar un jarrón artesanal en un ambiente de la casa de dicho familiar. Carla, que apreciaba mucho la cultura oriental, de inmediato reconoció que el recipiente era japonés por la caligrafía Shodo presente en dicha artesanía. O sea, Carla pudo reconocer el origen del jarrón. ¿Por qué motivo? ¿Acaso porque la tía tenía buen gusto para decorar el hogar? ¿Acaso porque el jarrón artesanal japonés posee un valor estético? ¿O porque los japoneses solo usan una escritura alfabética? ¿O tal vez porque el shodo posibilita identificar la cultura de origen? ¿O porque dicho jarrón artesanal tiene un propósito práctico? ¿Por qué es que Carla inmediatamente pudo identificar este jarrón, ¿no? El que se encontraba en la casa de la tía? Se dice que lo identificó por la caligrafía Shodo, ¿no? Podemos decir entonces que el Shodo es un elemento, ¿no? propio de la cultura japonesa que permite identificar los elementos, o en este caso las obras, las artesanías que son propias de esta cultura, ¿no? Entonces, el ejercicio número 5, la alternativa correcta es la letra D. Eh, bueno, dejamos de compartir ya eh, los ejercicios. Inmediatamente voy a compartir las claves de evaluación de esta semana, las tienes en pantalla. Bien, muchas gracias. Entonces llegamos al final de la sesión del día de hoy. Les deseo un buen inicio de semana y nos vemos el siguiente lunes. Que tengan un buen día.